Buenas tardes, bienvenidos a este Tech Corner de Hackathon. Vamos a hablar de ciberseguridad y privacidad de datos desde un punto de vista de las Smart Cities. Dado el contexto, pues intentaremos darle un enfoque práctico, pero sin poder llegar a un nivel de detalle muy alto por la duración de la charla, sí que intentaremos dar unas pinceladas sobre cómo abordar esa ciberseguridad y tener una referencia sobre cómo iniciar. ¿Quiénes somos? Pues yo soy el director de seguridad del grupo 480 y Sophistic, y mi compañero Juan Carlos pues es el SOC Manager de la compañía. Bien, desde un principio empecemos por lo básico. ¿Qué es un Smart City? Pues llamaremos Smart City a toda aquella aplicación de tecnología sobre una ciudad para permitir, por una parte, el desarrollo sostenible, para incrementar de esa manera la calidad de vida, siempre teniendo en cuenta la eficiencia de los recursos disponibles, y para ello es imprescindible la participación ciudadana. De esta forma pues conseguimos unas ciudades que son más sostenibles tanto económica como social como medioambientalmente. Bien, ¿en qué tipo de proyectos se están aplicando o se están utilizando para estas Smart Cities? Pues como veis en esta gráfica, el principal punto en común que tienen pues sería el transporte público, después el control y la gestión del tráfico, también niveles de agua, inundaciones, videovigilancia y análisis, farolas, alumbrado, calidad del agua, detección de incendios. Y bien, os pregunto, ¿qué creéis que haría falta para poder llevar a cabo todos estos proyectos? Pues como podéis imaginar, entramos en el mundo del Internet of Things. Necesitaremos toda una serie de sensores, actuadores o al final dispositivos que nos permitan de alguna forma captar esa realidad y poder actuar sobre ella. ¿Qué es Internet of Things? Pues precisamente es toda esa red de dispositivos interconectados que, como he dicho, será con un volumen muy alto, será algo masivo. Otra característica que tiene es que estos dispositivos acabarán siendo muy económicos porque tenemos que desplegar muchos de ellos. Siempre serán basados en cloud porque no tienen suficiente capacidad, sino que son elementos muy simples, y necesitaremos agregar toda la información o toda la capacidad que tienen esos dispositivos en un único lugar para poder analizar esos datos. Ahí entraríamos en la parte de Big Data para poder gestionarlos, tomar decisiones y al final actuar. Y también nos introducen a un mundo donde la comunicación ya no tiene lugar entre un humano y una máquina, sino que acaba siendo entre máquinas, ¿no? ¿En qué áreas se está aplicando principalmente el Internet of Things? Pues en el sector industrial ha entrado muy fuerte, se están digitalizando muchas de las máquinas, muchos de los procesos. Transporte, energía, comercio, la parte de las ciudades. Dentro de esa parte de las ciudades podríamos incluir, como habéis visto antes en los proyectos, pues la parte de energía y de transporte, ¿vale? Pues salud, etcétera, etcétera. La importancia del Internet of Things está creciendo exponencialmente. De hecho, se prevé que este próximo año ya se alcance mayor número de dispositivos que se conectan de forma independiente a la red respecto a los que no son IoT o los clásicos que conocemos toda la vida. Si veis la gráfica, pues el crecimiento de dispositivos no IoT es como lineal, y el de IoT pues está tomando un rumbo exponencial, ¿no? Bien, hasta aquí todo ha sido muy bonito. En verdad pues está muy bien que podamos sentir todo esto que se está viviendo en la ciudad, podamos tomar unas decisiones más inteligentes y podamos actuar. Pero el problema es que esto supone ciertos riesgos. Veamos aquí unos ejemplos. Sabéis que se está actuando también en el sector de la automoción, pues para tener unos coches conectados. ¿Qué pasaría si un hacker lograra acceder a nuestro coche y desinflarnos los neumáticos o desactivar nuestros frenos? Pues bueno, eso es un riesgo que puede estar ahí en breve. Otra realidad, se están atacando en el sector médico y se ha conseguido pues falsear los resultados de un escáner de cáncer y introducirle a una persona sana, pues falseando ese informe, pues un cáncer, ¿no?
o pueden servir, ya no solo el problema es que ataquen ese dispositivo, sino que pueden servir como puerta de entrada al resto de la red. Es decir, una red o una infraestructura al final será tan segura como su eslabón más débil. Y en este caso nos cuentan un caso donde a través del termostato de un acuario inteligente pues lograron entrar a la red de un casino e intentaron el robo. Más ejemplos, pues tenemos aquí un cajero automático donde a simple vista podemos ver pues que se trata de un Windows donde se ha infectado por WannaCry, un ransomware, y esto supone pues que ese Windows es antiguo, no tiene un antivirus, está conectado a la red y por lo tanto pueden quedar expuestas todas nuestras transacciones. Otro ejemplo sería la válvula esta del gas que pues dice ser inteligente, se conecta a la Wi-Fi, podemos actuar con ella a través de Alexa o Google Home y pues activar, desactivar esa válvula de gas. Hasta ahí la seguridad de cada uno pueda tener en casa. Y otro ejemplo llamativo pues sería este cepillo de dientes que hackeando un poco su firmware pues acaba siendo desde un mando para cambiar los canales de la tele o para activar las luces de la casa. Y no solo hay ataques sobre esos propios dispositivos, sino que pueden utilizarse esos dispositivos para atacar otras infraestructuras. Por ejemplo, en 2016 estuvo la botnet Mirai, que precisamente aprovechaba una vulnerabilidad de un componente que suelen integrar dispositivos IoT. Se hackearon millones de dispositivos alrededor del mundo y se utilizaron esos dispositivos para de forma sincronizada lanzar un ataque de denegación de servicio sobre uno de los principales proveedores de DNS, de forma que cayó la red de internet a nivel mundial. Resumiendo, ¿qué problemas vemos en los dispositivos IoT y qué tenemos que tener en cuenta de cara a las Smart Cities? Pues principalmente porque se persigue un coste reducido, porque vamos a desplegar muchísimos de estos dispositivos. Los fabricantes muchas veces priman la funcionalidad respecto a la seguridad, de forma que se conforman con que funcione y no invierten en esa securización del dispositivo. Otro problema que tiene es precisamente por ser dispositivos sencillos, pues muchas veces sus capacidades, tanto a nivel de memoria como de procesamiento, pues no permiten aplicar esos patrones avanzados de seguridad, como podría ser un cifrado, etc. Y luego hay otra parte que podríamos llamar más legal, que sería la parte del tratamiento de datos. No siempre sabemos, o el usuario muchas veces no es consciente de qué datos se están filtrando a través de estos dispositivos. Un ejemplo claro es, hace un par de años salió un robot de cocina en el Lidl y llevaba un micrófono incorporado. Pues es evidente que no te esperas que un robot de cocina te esté escuchando tus conversaciones. Pero bueno, así era. Otro punto es que no siempre está claro las responsabilidades de cada uno. Pensemos que en una implantación de Smart City hay siempre al menos 3 actores. Uno sería el fabricante del dispositivo, otro el que presta el servicio o implanta ese proyecto y luego el final sería el ayuntamiento o quien esté, la entidad que esté promoviendo el proyecto. En caso de que haya algún problema, no siempre está claro quién es el responsable de los datos o del problema de esas entidades. Y finalmente, el anonimato. Aunque siempre se está procurando que los datos sean anónimos, no siempre es así. Por ejemplo, si están tomando medidas de tu contador del agua y eso tiene una posición, pues bueno, asociando la posición a tu casa y el dueño de la casa, pues es fácil sacarlo, ¿no? Bien, ante todos estos problemas, mi compañero Juan Carlos os contará qué soluciones se proponen o unas pinceladas sobre dónde podéis tirar para securizar estos proyectos de Smart City. Bueno, pues muchas gracias Arturo por darme paso. Si bien ahora con mi amigo Arturo hemos visto los problemas que tenemos en las Smart Cities y relacionado con los IoT, yo voy a hablar de la parte de los retos que supone a nivel de ciberseguridad y cómo podemos segurizar y cómo podemos proteger esos datos, ¿no? Uno de los principales problemas que tenemos en las Smart Cities es el uso de lo que se llama un entorno híbrido, un entorno heterogéneo, donde al final acabamos combinando las diferentes nubes de los proveedores que tenemos en cloud
con los diferentes servicios on-premise o incluso servicios que a lo mejor podrían no ser tan seguros o que se han realizado a medida para este tipo de desarrollos, ¿no? Al final aquí uno de los principales problemas es cómo vamos a hacer esa transferencia de información, cómo vamos a interconectar cada uno de los dispositivos, y al final la capa de comunicación es una de las más críticas, ¿no? A nivel por lo menos de usuario siempre va a quedar la duda de todos estos datos que estamos generando y que estamos facilitando a este proyecto, ¿se van a tratar de forma segura? ¿Cómo se van a gestionar, ¿no? Por la parte de los integradores siempre está la problemática de esas transferencias entre servicios y por supuesto que al final en un proyecto de estos la exposición final es muchísimo más grande, de forma que ante un ciberataque pues los ciberdelincuentes tienen muchísimos más puntos para poder entrar y poder realizar un ataque. Como digo, al final los puntos de ataque podemos dividirlos en tres categorías. Por una parte, los propios dispositivos IoT, que son dispositivos que ya sabemos que son de rápida conexión, de rápida despliegue, pero al final el tomar el control de nuestros dispositivos no sería tan difícil, y al final lo que tendríamos acceso es a toda la red. Por otra parte, tendríamos la propia red de conexión. Ahí estamos principalmente sujetos a lo que se denomina ataque man in the middle, hombre en el medio, y al final lo que acaba siendo es un usuario malintencionado, el ciberdelincuente en este caso, que se mete dentro del canal de comunicación y es capaz de leer o analizar todo el tráfico siempre y cuando ese tráfico no esté cifrado. Y por último, la propia plataforma y las apps. Si al final no vulneramos los dispositivos y no vulneramos las redes de comunicación, el otro punto que nos queda son las propias aplicaciones, ya sean de móviles o bien las aplicaciones web. El problema, por ejemplo, en las aplicaciones móviles es que si la aplicación se infecta o el dispositivo está infectado y la aplicación no hace una correcta gestión de la información, toda esa información podría ser susceptible de ser analizada por una aplicación dañina o bien por un malware específico. En cambio, por la parte web, pues tendríamos una situación muy parecida. Si al final la página web, que es la parte que se controla y se gestiona toda la plataforma, es vulnerable, pues al final ese usuario pues va a tener acceso a toda la información. Sobre los dispositivos IoT, hay un proyecto que es el proyecto OWASP, que nació como un proyecto open source y al final ha acabado siendo un estándar prácticamente a nivel de ciberseguridad, y tiene diversas ramas, diversas secciones en las que va actuando o en las que pone enfoque a diferentes áreas. Tenemos, por ejemplo, el top 10, que son las 10 vulnerabilidades que se asocian a nivel web, por ejemplo, a nivel mobile, a nivel, por ejemplo, de API, y también hay uno específico para IoT. La última versión de este top 10 surgió en 2018, pues vemos que al final de los principales problemas que tenemos están relacionados con el uso de contraseñas débiles, los servicios que son inseguros, interfaces que no permiten una integración ágil o un mayor nivel de segurización. Tenemos la propia gestión inadecuada de los dispositivos. O sea, al final hay una serie de problemas que quedan muy centrados en el propio dispositivo IoT, ¿no? Entonces este proyecto de OWASP simplemente pues viene a mostrar cuáles son esos problemas y dónde los desarrolladores e integradores, no nos olvidemos también de ellos, deberían poder poner más su enfoque y securizarlo. Dentro de OWASP también hay un proyecto que se llama ByteSweep, y al final este proyecto lo que hace es, si bien ya hemos identificado con este top 10 las 10 vulnerabilidades que atañen a estos dispositivos, con este tipo de proyecto lo que estamos haciendo es bajar todavía un nivel más, y lo que vamos a hacer es un análisis del firmware pues en busca de posibles fallos, identificación de hash mediante usuarios y contraseñas, cómo está gestionado el sistema de ficheros, poder incluso identificar componentes de otros servicios o de otros proveedores que podían tener vulnerabilidades, y por último incluso hacer una correlación de todas las vulnerabilidades que encontramos en el sistema, ya partiendo desde el propio firmware del dispositivo. Así que es un proyecto muy interesante y que recomendamos su nivel, ¿no? Si bien ahora en estas slides lo que hemos presentado, lo que hemos estado comentando ha sido el cómo vamos a hacer este punto de vista de securización de los propios dispositivos IoT, en ocasiones esto no es suficiente porque o bien los dispositivos no permiten o bien en un momento determinado no es accesible el propio dispositivo. El siguiente paso para poder mejorar todo este nivel de securización es securizando la propia infraestructura. Y aquí tenemos varias opciones. Ahora mismo hay 4 tendencias en ciberseguridad. Una es aprovechar ahora todo el potencial que tenemos en los servicios cloud,
para desarrollar y poder implementar algoritmos de inteligencia artificial que nos ayuden a poder tomar decisiones y que nos ayuden a poder entender mejor qué es lo que está pasando en cada uno de los entornos y ver cómo podemos solucionar estos problemas de seguridad. Entonces, ahora mismo existe una cantidad de algoritmos, una cantidad de proyectos en los que se basan en esa inteligencia artificial para no tanto depender del uso de las firmas, de no depender de ese análisis estático de los ficheros, sino ver más allá y entender cómo funcionan los procesos y poder identificar anomalías en la ejecución de esos procesos. Y esa es una de las claves. Si bien la inteligencia artificial nos va a permitir ese tipo de adaptabilidad, lo que conseguimos con los algoritmos de aprendizaje automático es ser capaz de poco a poco el sistema entrenarlo y ser capaz de entender todavía mejor al usuario y mejorar esos modelos iniciales que se han hecho en una fase temprana de este proceso, ¿no? Entonces, al final, la combinación de estas AI y ML, lo que conseguimos precisamente es eso, es tener un software que sea capaz de mejorar todos estos servicios. Bien, también que una de las últimas tendencias es que los ciberdelincuentes han dado cuenta que los entornos industriales son muy propensos a tener software, a tener dispositivos que realmente no son todos los seguros o no se pueden actualizar de forma tan fácil y tan rápida como en otros entornos, ¿no? Entonces es ahí cuando hemos visto que en los últimos meses, últimos años, los ataques hacia entornos industriales pues están volviendo cada vez más intensos. Uno de los ejemplos, por ejemplo, que tenemos a nivel de securización de la red con un sistema que aporta inteligencia artificial de aprendizaje automático es Darktrace. Con ese sistema lo que vamos a hacer es monitorizar qué es lo que está pasando en la red, cómo se conecta cada uno de los dispositivos, y al final eso lo que va a permitir es entender bien cuáles pueden ser, por ejemplo, unos casos de fuga de información o cómo puede ser, por ejemplo, unos accesos indebidos. Mi compañero Arturo comentaba al principio de la presentación el caso del termostato digital de una pecera en un casino de Las Vegas. Pues bien, este casino fue capaz de poder repeler y poder contener ese ciberataque por el uso de poder utilizar una tecnología como Darktrace, que identificó que ese dispositivo IoT no tenía ningún tipo de acceso o no tenía ningún tipo de conocimiento previo que fuese a hacer ese tipo de consultas y peticiones. Eso generó una alerta, generó esa anomalía, generó esa alerta y provocó que se pudiera resolver de forma bien segura. Decíamos antes que los propios dispositivos IoT en ocasiones no permiten una gran modificación o una gran capacidad para poder ampliar las funcionalidades. Pues bien, otra de las soluciones que nosotros aportamos es el uso de CrowdStrike, que al final lo que queremos hacer con CrowdStrike, que es un antivirus de nueva generación en el que no nos basamos en las típicas firmas ni base de conocimientos como otros antivirus, sino que nos basamos precisamente en esos procesos que se van ejecutando a lo largo de todo el tiempo de vida que está utilizando el ordenador, ¿no? o todo el tiempo que el usuario está utilizando el ordenador. Lo que estamos haciendo aquí, o lo que nosotros planteamos con un antivirus de este tipo, es no securizar tanto los dispositivos IoT, sino irnos al otro lado, securizar los servidores, que son los que contienen la información, securizar incluso esos entornos virtuales o esos servicios de Dockers que están creando esas instancias de forma automática, y por último también securizar a los propios usuarios. Es decir, al final no tenemos que perder de vista que siempre hay un usuario al final de todo, y que en este caso el usuario con su ordenador es el que va a acceder a esta plataforma, ¿no? a esa Smart City. Entonces es importante también que el usuario acceda al entorno con un entorno ya securizado. Otra de las opciones y recomendaciones que hacemos desde la parte de Sophistic es realizar pentests de auditorías continuas. En ese sentido podemos aplicar diversas líneas. Por una parte, podemos aplicar auditorías de código, que al final es vamos a coger el código, vamos a procesarlo, vamos a identificar cuáles son las vulnerabilidades, bien porque se han utilizado funciones que están marcadas como obsoletas o que los propios sistemas, lenguajes de programación ya han determinado que están funciones inseguras, o bien porque están utilizando librerías de terceros que tienen vulnerabilidades. Cómo se están utilizando a nivel de código, si hay un problema, por ejemplo, en inicialización de variables, en la modificación de las variables en el bucle. En fin, hay una serie de parámetros que se van a analizar durante esta auditoría, y esto nos va a permitir tener un código que sea más fiable, más seguro, más mantenible y también más escalable, ¿no? Porque pensemos que al final el código lo desarrollamos hoy, pero tiene que ser una evolución continua. Tenemos también el tipo de acciones más proactivas, en las que una vez tenemos la infraestructura, pues vamos a simular lo que sería el ataque de un ciberdelincuente a nivel externo, desde fuera de esa plataforma, cómo podemos acceder a esos servidores, cómo podemos acceder a
a cada uno de los componentes, o bien una vez estamos dentro de la plataforma, cómo podemos ir moviéndonos, haciendo movimientos laterales para poder acceder a la información en los diferentes puntos, ¿no? Por último, tenemos una última capa, que es la capa de cumplimiento. Aquí tenemos, está claro que tenemos un código legal, que es una serie de políticas que se redactan a través de los abogados y los jueces, pero al final tenemos que ser conscientes de que ese lenguaje tan técnico legal tiene que acabar siendo capaz de ser entendido, o tiene que ser interpretable por el usuario de pie, el usuario que va a utilizar la plataforma. Entonces, aquí tenemos que tener lo que se denomina una capa de privacidad por capas, desde una capa muy técnica en la que se establecen todas las líneas bases y todo lo que se puede hacer o no se puede hacer, una capa más entendible, que sería la que el usuario de a pie, podríamos decir así, sea capaz de entender y saber cómo se van a gestionar sus datos, cuáles son sus responsabilidades también. Pero por otra parte, también tenemos que ser conscientes de que esto también se tiene que traducir al lenguaje máquina. Es decir, tenemos que saber cómo podemos prevenir que, por ejemplo, o el motor de búsqueda de Google, Bing, Yahoo, o el motor de búsqueda que determinemos sea capaz de acceder a nuestro sistema o no. Para eso, pues por ejemplo, pues hay que saber cómo modificar esos archivos, o por ejemplo cómo modificar las cookies de sesión, pues para poder identificar hasta qué punto se pueden falsear una sesión u otra. Bueno, y por último nos queda la sección de recomendaciones, la sección de buenas prácticas, cómo recapitular pues toda la información que hemos hecho en esta presentación y cuáles serían esas líneas maestras a seguir en los desarrollos de Smart Cities y en el uso de dispositivos IoT. Por una parte tenemos el cambiar las contraseñas que vienen puestas por el fabricante. Son contraseñas que en muchos casos suelen ser del tipo admin, admin password, admin 123. Eso, si bien para esa inicialización del dispositivo pues es muy cómodo, porque al final siempre se permite tener un acceso más rápido y más ágil, eso no exime que después por nuestra parte quede de nuestra responsabilidad acceder a la configuración del dispositivo y cambiarlas. Hay que buscar también en dispositivos, a la hora de ser posible cuando se va a hacer la compra, que permitan o que se indique el propio fabricante que van a haber actualizaciones de firmware, porque eso lo que nos va a garantizar es que si el día de mañana se detecta una vulnerabilidad, el propio fabricante va a poder solucionarla y poder hacer esas actualizaciones y solventar esos problemas o esas vulnerabilidades. También tenemos que tener en cuenta que el acceso de estos dispositivos a la red tiene que ser un acceso controlado, bien por parte de estos propios dispositivos, que a lo mejor deberían estar en una red segmentada, en una red particionada solamente para ellos, pero también a lo mejor deberíamos contemplar la posibilidad de si estos dispositivos necesitan un acceso a Internet tal cual conocemos, ¿no? La Surface Web, porque a lo mejor simplemente podemos dejar estos dispositivos conectados a nuestra red privada y que a partir de ahí haya solamente un nexo hacia afuera para poder utilizar el control, pero prevenir que estos dispositivos uno a uno se conecten desde fuera y al final acaben cayendo en botnets como la botnet Mirai que ha comentado antes Arturo. También es importante establecer canales de comunicación cifrados, ya no solamente entre los propios dispositivos, sino que además se establezcan unas reglas base a nivel de comunicación para cada uno de estos dispositivos. Interesante también deshabilitar los accesos remotos. Si estamos diciendo que a lo mejor no es interesante que estos dispositivos accedan a Internet, pues a lo mejor sí que sería interesante deshabilitar solamente esa parte de conexión remota, o evitar que este protocolo esté abierto en aquellos dispositivos, ya no sea solamente IoT, sino por ejemplo ordenadores de sobremesa o servidores, que no sea necesario. Si bien también estábamos comentando antes, una de las principales problemáticas es el uso de estas redes heterogéneas e híbridas, también tenemos que entender cuáles son los riesgos de que cualquier usuario pueda acceder a estos datos. Entonces aquí hay un privilegio que se llama privilegio de mínimo acceso, y lo que queremos pretender con esto es que quizás no todos los usuarios tienen que tener acceso a la plataforma o tienen que tener el mismo nivel de usuario. Entonces aquí es interesante establecer una serie de roles y para cada usuario asignarle el rol que corresponda, dependiéndole un nivel de acceso a información o incluso acceso propiamente dicho a estos dispositivos o a los servidores o lo que proceda, ¿no? En muchos de estos servicios que están asociados a dispositivos IoT, y en ocasiones los propios dispositivos IoT llevan incorporado un pequeño servidor web que ofrece una pasarela para poder gestionarlos de forma más fácil. Si bien esto, como digo, es una facilidad, en ocasiones esta facilidad se convierte en una vulnerabilidad.
Entonces es interesante que estos dispositivos, una vez han configurado, si no se necesitan o no requieren de más información, pues posiblemente lo ideal sería desactivar esta interfaz web para prevenir este tipo de problemas, ¿no? Y por último, establecer esas políticas de privacidad que comentaba antes por capas que permitan una claridad para cada uno de los tipos de usuarios. Y eso es todo. Espero que esta charla haya sido interesante. Nuestros LinkedIn son los que tenéis en pantalla. Y muchísimas gracias por vuestra atención.